¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Rojas, parte del equipo de Épico. Épico es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Y semana tras semana venimos gestionando esta serie de webinars con diferentes profesionales a carta cabal que nos acompañan localmente y también de manera internacional. Y justamente al lado mío se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Él es Roberto Estrada, director del área de comportamiento humano de la IDE Business School. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Hola Marcelo, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y un honor para mí compartir con el público que estará esta tarde participando de esta presentación. Así es, como lo acaba de mencionar Roberto, ya nos conocemos dentro del mismo ámbito de la educación, de la innovación, y nada, para mí es un placer tenerlo aquí de invitado, un gran referente dentro de cualquier información o investigación que de alguna manera tenemos que ir plasmándolo. Y el día de hoy es un tema que tenemos que prestarle mucha atención, porque tiene que ver mucho con la formación y la profesionalización de nuestro negocio. Y para ustedes, queridos emprendedores, que poco a poco se están sumando, es muy importante tratar de vincularlos con estos temas y tomarlos en serio, de alguna manera, si es que queremos ver un factor innovador dentro de lo que realizamos. Y recuerden que este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que usted pueda difundirlo y compartirlo. Pero así, a breve reseña, Roberto, ¿qué es lo que estaremos contemplando el día de hoy en tu presentación? A ver, Marcelo, mira, yo creo que es importante para cualquier emprendedor o persona que ya tiene un negocio en marcha entender que a medida que va transcurriendo el tiempo y que obviamente vas experimentando el crecimiento, que finalmente es lo que todos deseamos, el negocio tiene que irse formalizando, el negocio tiene que ir incorporando nuevas herramientas, controles, metodologías, estrategias, porque no puede ser que lo sigas manejando quizás como un todólogo, que muchas veces ocurre y se entiende perfectamente cuando empiezas algo desde cero. Es muy normal, porque los recursos son escasos, porque necesitas obviamente hacer crecer y sacar adelante ese proyecto, pero la idea, yo creo que cualquier persona que da un pie y arriesga en un negocio es ver que esto crezca y florezca, y para eso se necesita irlo formalizando en el tiempo, Marcelo. Perfecto, ya lo escucharon, eso es algo súper cortito de lo que vamos a estar revisando durante esta hora y recuerden que al momento que finalice nuestra presentación ustedes pueden hacer sus inquietudes en el chat que después responderemos, justamente le dedicaremos unos 15-10 minutos para que nuestro experto invitado las pueda responder, así que Roberto, manos a la obra, gracias por ser parte de este espacio y bienvenido a este auditorio digital. Nuevamente, muchas gracias, Marcelo. Y bueno, lo que les he traído para esta tarde, como ya les había hecho un breve antecedente, lo he denominado formalización y profesionalización de mi negocio. Creo que todos y cada uno de ustedes que están metidos en este desafío que implica hacer empresa y llevar un emprendimiento en el Ecuador, saben muy bien lo que cuesta conseguir que un proyecto arranque, sea rentable, nos genere los resultados que esperamos y obviamente el interés es protegerlo, hacer que esto se mantenga y que, ¿por qué no? Como decía anteriormente, cada vez vaya creciendo más. En ese propósito y con ese objetivo es que propongo lo que vamos a revisar, compartiéndoles algunos modelos, algunas ideas que creo y espero que sean de utilidad para ustedes y sobre todo de comparación con lo que vienen haciendo hasta ahora. Cada negocio vive un momento y una etapa diferente dentro de su vida, eso está perfectamente entendido. Probablemente para ustedes, algunos de los temas que iremos viendo, a lo mejor ya los han cubierto, otros a lo mejor los ven más cercanos y quizás algunos los están proyectando de cara a los próximos años. Independientemente de eso de ahí, estoy seguro que podrán sacar alguna reflexión, alguna conclusión que para ustedes sea valiosa y sobre todo que la puedan poner en marcha y en aplicación en lo que vienen haciendo. Muy bien, entonces vamos adelante. ¿Cuál es la agenda que les traigo? Vamos a revisar un poco esto que hemos llamado los antecedentes, es decir, qué está pasando ahora con el tema del COVID, cómo ha impactado esto en el mundo de los negocios, en los proyectos, en los emprendimientos. ¿Qué frentes debemos de considerar cuando estamos hablando de la profesionalización de un negocio? ¿En qué consiste justamente el modelo de profesionalización a través de los 4 pilares que ya lo iremos revisando más adelante? ¿Qué retos o desafíos
En este caso se pueden presentar cuando un emprendedor o cuando alguien que tiene un negocio quiere llevarlo hacia ese modelo de profesionalización. Tampoco el camino muchas veces es sencillo, hay que ser realista y qué mejor que estar preparado para poder resolver cualquiera de los obstáculos que se puedan ir presentando en el camino. Y finalmente, ciertas conclusiones que quiero dejar como ideas que puedan ser, insisto nuevamente, unos disparadores en cuanto a lo que signifique empezar nuevas alternativas que ustedes puedan ir implementando dentro de lo que hacen. ¿Ok? Entonces, para ir cubriendo cada uno de estos temas, empecemos a hablar rápidamente de lo que está ocurriendo. Estoy seguro que todos ustedes ya han visto muchas charlas, presentaciones de cómo el COVID nos ha puesto a nosotros en una posición completamente nueva, diferente, que a estas alturas yo creo que ya tenemos que asumirla como parte de la realidad. Y que en medida de lo que vayamos viendo, obviamente tendremos también que irnos transformando. Miren, más allá de todo eso, yo recuerdo el año pasado, por el mes de mayo, una entrevista que le hicieron al CEO de Microsoft, Satya Nadella, que me pareció muy interesante el concepto que él daba y decía, el COVID ha sido como una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque nos llevó en un viaje hacia el futuro de los 5, 6, 7 años próximos que nosotros esperábamos que ciertas cosas iban a suceder y que han ocurrido en apenas un par de meses. Repito, esta entrevista se la hicieron en mayo del año pasado, donde todavía apenas habían pasado 2, 3 meses de que empezó todo este tema de la pandemia. Y si ustedes se ponen a ver, él estaba yo creo que en mucha de la razón al respecto de lo que afirmaba, porque miren ustedes, perdón, el teletrabajo, que si bien es cierto, ciertas empresas ya lo venían practicando, pero creo que todavía de manera muy incipiente en nuestro país. Yo creo que ahora pues ya todos hacemos teletrabajo y todos estamos familiarizados con el teletrabajo. La teleeducación. ¿Quién se hubiera imaginado hace exactamente un año que hubiésemos estado haciendo lo que en este momento ustedes y yo estamos compartiendo? O además de que los chicos de colegio, de universidades, de maestrías, iban a estar prácticamente recibiendo todo el programa de estudios vía remota, vía virtual. Era algo que no teníamos nosotros ni siquiera visualizado. La telemedicina. Imagínense ustedes también, seguramente han visto muchas ahí caricaturas o memes incluso, que hablan de que pues en el futuro todos nos imaginamos con esto de la telemedicina, pero el futuro sucedió y está aquí ya. Y tantas otras cosas que nos hemos acostumbrado a hacer por necesidad, obviamente, pero que nos obligó también a responder, a replantearnos en la forma en que veníamos no solo trabajando, sino también actuando en una sociedad. Por eso, repito, esto del COVID tenemos que verlo como una máquina del tiempo. Por lo tanto, los negocios han tenido que repensar sus proyectos. Ustedes tienen que analizar, y seguramente ustedes ya a estas alturas lo tienen muy claro, qué tipo de proyectos que ustedes pre-pandemia venían ya manejando han tenido que replantear. ¿Cómo los han tenido que replantear? ¿Para qué los han tenido que replantear? Y asimismo, y esto quizás es todavía más importante, ¿qué otro tipo de iniciativas que ustedes todavía veían un poco lejanas tuvieron que acelerarlas porque de lo contrario prácticamente se quedaban fuera del juego? Qué sé yo, por ejemplo, el tema de transformación digital, el tema de desarrollar canales digitales para relacionarse con sus clientes, el tener para cierto tipo de negocios activadas aplicaciones, delivery y demás, que muchos decían, bueno, todavía no, todavía tengo tiempo, y prácticamente eso se convirtió en pasar de un día al otro a enfrentarse a esa nueva situación. El análisis de lo que ustedes con sus clientes están ahora viviendo y experimentando. Ustedes están claros y saben qué es lo que valoran ahora sus clientes, cuáles son las prioridades que ellos tienen, cómo la situación económica, el replanteamiento de necesidades, los ha hecho a ellos volverse quizás un poco más críticos y exigentes ante la situación. ¿Cómo están ustedes segmentando a sus clientes bajo esa perspectiva? ¿Qué tipo de amenazas enfrenta su negocio? ¿Cómo les va a cambiar o ya les ha cambiado su modelo de negocio? Entendiéndose como modelo de negocio, para resumirlo de una forma muy simple, la propuesta de valor que yo tengo hacia un segmento de clientes a través de la ejecución de una serie de tareas y contando con una serie de recursos humanos, financieros y tecnológicos. En esa línea, en ese flujo,
cómo he tenido que alterar alguna de esas planteamientos o principios para poder seguir teniendo un modelo de negocio exitoso. ¿Qué nuevas capacidades financieras, tecnológicas, humanas necesita su empresa para enfrentar este momento? ¿Cómo ustedes están viendo que su empresa ha emergido posteriormente al momento más duro de la pandemia? ¿En qué se han convertido? ¿Eso en lo que se han convertido es lo que ustedes esperaban ser? ¿Es lo que ustedes visualizaban como lo que realmente debería de haber sido ese proceso natural de transformación ante el entorno que estamos viviendo? Y finalmente, ¿qué nuevos competidores pueden emerger y a lo mejor poner en riesgo lo que ustedes han venido haciendo? Creo que todos, independientemente del tipo de actividad en la que nos encontremos, debemos estar muy atentos, porque pueden aparecer nuevos jugadores en el mercado que si nosotros no estamos lo suficientemente ágiles y preparados para responder, nos pueden causar mucho daño. Y creo que al final del día hay que ver eso como un tema prácticamente natural, porque los negocios, si tienen competencia, más bien se esfuerzan por innovar, por ser más ágiles, por brindar un mejor servicio, por ser más eficientes, y todos queremos estar constantemente en esa mejora continua. Bien, entonces, ¿qué implica la profesionalización de un negocio? Cuando hablamos de profesionalización de un negocio, tenemos que ir tocando los siguientes puntos que ustedes ven ahí. En primer lugar, a ver, yo creo que en esto tenemos todos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Un emprendedor, alguien que tiene una idea, que logra plasmar esa idea, que tiene el capital o tiene el acceso al capital y por fin pone en marcha su proyecto, al principio tiene que ser un todólogo. Al principio tiene que ser prácticamente un malabarista que esté generando pues, un equilibrio a través del manejo de todos los frentes de ese proyecto o de ese negocio. Repito, eso sucede casi absolutamente con algo que está empezando. Pero a medida que el negocio va creciendo, a medida que las cosas van saliendo, es prácticamente imposible concentrar todo el saber en una sola persona. Si ustedes quieren tener un crecimiento a mediano, a largo plazo, necesitan también irse reforzando y atraer personas que los complementen y que puedan ser también un soporte en otras áreas del proyecto que ustedes tienen. No crean que estoy loco ni me tachen de iluso. Yo sé que esto no va a suceder en un año, probablemente no en dos, pero a medida que ustedes vayan viendo que su negocio va generando el crecimiento que esperan, tienen que irse preparando para esto de acá. Incluso les cuento, conozco de casos de negocios que probablemente todos ustedes han escuchado, no los puedo nombrar por confidencialidad, que tuvieron durante el año pasado un crecimiento exponencial en lo que ellos estaban haciendo, derivado de la situación de la pandemia. Y como conversé con algunos de los accionistas de uno de estos negocios, esto que uno puede decir, bueno, es fascinante, mi negocio ha crecido, se volvió también un problema porque ya no lo podían seguir llevando de la forma que lo venían haciendo y tuvieron que ver de qué manera lo que estoy indicando acá se iban reforzando en ciertas áreas de la organización o de la empresa. Porque de lo contrario, lo que iba siendo bueno hubiera terminado colapsando, hubiera terminado generando un problema mayor. La formalización de un negocio, por lo tanto, lleva a una empresa a dar un salto cualitativo en calidad, en eficiencia y sobre todo en el capital humano que tiene. Al hablar de calidad, prepararnos para ofrecer un producto o un servicio de altos estándares que compite y que genere experiencias con cualquier otro tipo de negocio. Ser eficiente significa generar más con menos para de esa manera poder también trasladar buenos precios, buenos plazos y buenos servicios a nuestros clientes. Y nada de eso se puede lograr si ustedes no tienen a la gente adecuada. Seguramente ustedes han escuchado, y esto es realidad, uno de los principales problemas que enfrenta muchas veces un emprendedor es no encontrar el capital humano adecuado. Yo sé, alguien me puede decir, pero si lo que más tenemos en este momento es desempleo, lo que más hay, lamentablemente, es esa realidad. Pero no todas esas personas necesariamente están calificadas para poder trabajar en una empresa. Muchas personas, lamentablemente, también por déficits del sistema de educación, no están preparadas y se les vuelve mucho más complicado acceder al mercado laboral.
hay muchos frentes que deben ser considerados para llevar a una empresa a un siguiente nivel. Ya los vamos a ir hablando más adelante. Y al final del día, miren, si ustedes este proyecto le están entregando su vida, su talento, su tiempo, y ustedes quieren que esto obviamente se convierta no solo en el propósito de su vida, sino también en aquella fuente de ingresos y de recursos para ustedes y sus familias, creo que todos quieren que esto sea sostenible en el tiempo, eso es lo que todos esperamos, pero para eso se necesita llevarlo a un nivel de profesionalización. Lo que les voy a decir no es nuevo, pero la gran mayoría de empresas familiares, todas han empezado como un tema muy pequeño, no logran lamentablemente llegar a la tercera generación. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se fueron preparando y no se fueron organizando adecuadamente cuando ya venía la transición de las diferentes generaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los frentes que hay que considerar en un proceso de profesionalización y formalización de un negocio? Primero que nada, hacer un rápido diagnóstico de las áreas en las cuales se necesita mejorar el desempeño. ¿Qué quiero decir con esto de acá? A ver, muchas veces yo converso con empresarios o emprendedores que me dicen, es que yo soy muy bueno para la parte comercial, yo soy una persona llena de ideas, me encanta innovar, me encanta siempre ser disruptivo, pero no me llevo bien con los números, tengo problemas con los números. Perfecto, entonces esa persona tiene que ser consciente, además de esa debilidad, de que necesita un soporte, porque ustedes saben que la parte financiera es fundamental en cualquier negocio. O lo contrario, hay personas que son muy analíticas, muy planificadoras, pero no tienen esa habilidad comercial, no tienen esa capacidad de relacionarse. Tendrán entonces que buscar a alguien que les dé soporte en la parte comercial. Es fundamental entender cuáles son nuestras áreas de dolor para que de esa manera podamos reforzarlas y obviamente tener ahí un soporte y una base de alguien que nos pueda ayudar. Para eso también es importante organizar el departamento de recursos humanos, o al menos si no tienen departamento de recursos humanos, en todo caso saber que los empleados, las personas que ustedes tienen, son gente profesional y que obviamente puede estar a cargo de las áreas claves de su proyecto, de su negocio. Hay que también manejar el tema de la asignación de recursos. Es importante. Yo creo que a veces escatimamos. Yo sé que los recursos son limitados, que no es fácil, especialmente en estos tiempos, pero tener una buena plataforma tecnológica, tener a un buen profesional que nos ayude en la parte tributaria, en la parte contable, tener a alguien que nos dé un buen soporte en todos los temas relacionados con las leyes laborales y demás. Es importante. Yo creo que ustedes tienen ahí que hacer un esfuerzo, repito, para saber en dónde lo que están haciendo no es un gasto, sino una inversión. El tema de la cultura profesional es también súper importante. Miren, así sea que ustedes tengan 5 empleados o 50 empleados, desde el momento en que ustedes han empezado su proyecto, tienen que ir imprimiéndole su huella. Y esta huella es la cultura que ustedes quieren que prevalezca dentro de su proyecto. Si ustedes son personas que creen en el trabajo en equipo, entonces imprimir una cultura de colaboración. Si ustedes son personas que creen en la comunicación de doble vía, entonces tienen que escuchar a la gente. Si ustedes son personas que creen en la innovación, entonces tienen que ser tolerantes con el error. De esa forma irán marcando el tipo de cultura que quieren dentro de sus colaboradores. Y obviamente esto se necesita que se vaya sosteniendo y sobre todo acompañando este proceso de profesionalización. Es muy importante eso de ahí. Bien, entonces, ahondando un poco más en el tema, la formalización requiere sobre todo de una visión moderna. ¿Qué quiero decir con esto de acá? A ver, yo creo que pues todos estamos claros de que cualquier persona, emprendedor o un gran empresario, lo que busca es tener un retorno que le genere beneficios y sobre todo pues que le cubra el riesgo que está tomando dentro de ese negocio, lo cual es perfectamente legítimo. Yo invierto, yo quiero tener un retorno, yo estoy arriesgando, yo quiero obviamente que eso esté cubierto por los dividendos o las utilidades que me va a generar mi proyecto. Estamos claros que esa es una de las partes fundamentales de cualquier tipo de emprendimiento, de negocio.
más allá también de generar empleo, pagar sueldos a esos colaboradores, pagar los impuestos al Estado. Pienso que no estoy diciendo nada nuevo al respecto. Sin embargo, cada vez más, y quizás algunos de los que están en esta tarde presentes son millennials, o tienen clientes millennials, o están enfocados en mercados millennials o centennials, cada vez más este grupo de clientes, de consumidores, de trabajadores valoran lo que es la creación de valor económico que una empresa le puede generar a una sociedad. ¿Y qué quiere decir esto de acá? Si una empresa solo se preocupa por generarle retorno al accionista, puede ser mal vista. Porque si esa empresa también no se preocupa de ver de qué forma contribuye a un mejoramiento de las condiciones de sus clientes, de sus empleados, de sus proveedores y de todo el entorno en el cual opera, probablemente pueda, repito, tener una afectación en su reputación. Es fundamental, insisto, que las compañías entiendan cómo están creando valor. Creo valor cuando soluciono problemas a los consumidores. Creo valor cuando soy responsable con mis impuestos con el Estado. Creo valor cuando tengo iniciativas más allá de lo que la ley dice para mejorar el entorno donde estoy operando. Ese tema no se lo puede confundir con filantropía. Y no estoy diciendo que la filantropía esté mal, pero va mucho más allá. Es como se dice comúnmente, no voy a regalar el pescado, sino que voy a enseñar a pescar. Y eso es lo que las empresas, y ustedes lo habrán visto especialmente en estos momentos que vivimos el año anterior de pandemia, muchas por iniciativa, por voluntad propia, contribuyeron, ayudaron, dieron soporte para poder salir adelante en los momentos más difíciles que vivió especialmente Guayaquil. Bueno, vamos a ver ahora entonces, como yo les había dicho, los 4 grandes ejes del modelo de profesionalización, sobre el cual de alguna manera está basada esta presentación. A ver, ahí ustedes lo pueden ver, yo los voy a ir explicando ya posteriormente, que estos 4 grandes pilares son, en primer lugar, lo que llamamos las motivaciones. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso y les voy a explicar a qué se refiere este tema de las motivaciones dentro de un modelo de profesionalización. Luego las capacidades. Quizás el tema de las capacidades puede ser más rápidamente entendido porque todos sabemos que tenemos una u otra capacidad. La estrategia. Nadie, yo creo que en este momento, sería capaz de lanzarse en un proyecto sin haber hecho un plan estratégico, un plan de negocios, para sobre todo saber a qué se va a enfrentar y cuál va a ser el camino que va a seguir para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Y finalmente, y esto yo creo que para nosotros, al menos en el Ecuador, se vuelve tan importante, saber en qué ambiente de negocios estamos operando. ¿Cuáles son las particularidades, oportunidades o restricciones del ambiente de negocios en el cual nos estamos moviendo? Porque es la realidad sobre la cual tenemos nosotros que ir operando y tratando de salir adelante. Bien, entonces, aquí un poco ustedes ven que las 4 dimensiones que les he mencionado están catalogadas como motivaciones, capacidades, estrategia y ambiente de negocios. Ya les dije anteriormente, cuando hablamos de motivaciones, estamos señalando cuáles son las razones que están empujando a nuestra empresa a continuar su crecimiento. Cuando hablamos de capacidades, tenemos también que repasar qué capacidades internas y externas tenemos que nos puedan ayudar a ser más exitosos. Estrategia, les mencioné, ya lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo. Y el ambiente de negocios, bueno, ya también lo señalé, entender y tener bien identificadas las ventajas o dificultades dentro del mercado que estamos operando. Y obviamente, si somos también una empresa que exporta, qué condiciones nos ofrece ese mercado internacional. Entonces, hablando de las motivaciones, esto de aquí no es nada complicado. Primero que nada, ustedes tienen que hacer una especie de autoanálisis. ¿Qué buscan con su organización? Crecer, ampliar su mercado, llegar a nuevos segmentos de mercado, salir de este mercado. Ustedes están buscando eficiencia, están en una etapa de su negocio en la cual más bien necesitan recursos, necesitan inversionistas o necesitan acudir a alguna institución financiera
que les haga algún tipo de préstamo. O están más bien en un momento en el cual necesitan diferenciarse porque han aparecido otros competidores que ofrecen lo mismo y ustedes necesitan entregar o generar una ventaja competitiva para no caer dentro del estándar de todos los demás. Entonces, esto es muy importante, entender muy bien qué mueve a su empresa en un momento determinado. No es tan fácil, o mejor dicho, no sería tan lógico decir, no, todo eso me mueve. No, yo creo que hay que ser un poco más preciso y sobre todo establecer prioridades y decir, bueno, este año y el año pasado fueron años difíciles, por lo tanto vamos a enfocarnos en la eficiencia. Tenemos que ser súper eficientes, recortar gastos, tratar de mantener al mínimo cualquier tipo de, llamémoslo, de gasto que no sea necesario, ver cómo optimizamos la plantilla de personal. Bueno, puede ser que alguien esté atravesando por ese momento, pero eso no va a ser para siempre. Esa no puede ser la motivación de todo el tiempo. Habrá otros momentos, y obviamente todos esperamos que así sea, donde la gente arriesgue más, invierta más y trate de crecer. Entonces, entender bien cuál es la motivación que tiene su negocio en un momento determinado se vuelve clave para ver cómo ustedes van hacia esa formalización. En segundo lugar, ya les voy a enseñar, como les dije más adelante, el tema de la estrategia. ¿Tienen ustedes un plan estratégico formal en su negocio? ¿Cada qué tiempo lo revisan? ¿Cada qué tiempo lo actualizan? ¿Quién hace seguimiento del mismo? Porque ¿qué es lo que ocurre? Y créanme, esto pasa incluso en las empresas más grandes de nuestro país. Hacen una maravilla de plan estratégico, se demoran 2 meses en armarlo, varios talleres entre los ejecutivos, sacan un documento maravilloso y luego queda archivado, luego queda olvidado. No tiene vida, no va actualizándose y acoplándose a lo que ocurre en el mercado. Repito, un plan estratégico y especialmente ahora en estos tiempos donde los cambios son tan dramáticos. Si les dije hace un momento que el número 1 de Microsoft dice que en 2 meses hemos vivido 5 años, imagínense si el plan estratégico no se va permanentemente actualizando. Ahora, depende también, nuevamente, la visión de los accionistas, de los dueños, que señalen en su plan estratégico cuál es el foco que le van a dar. Ser más innovadores, crecer más, buscar nuevos nichos de mercado, a lo mejor integrarnos o asociarnos o unirnos con otro tipo de negocios. Bueno, eso dependerá, repito, de la visión y los objetivos que tengan para plasmarlo en su plan estratégico. El entorno empresarial. Analicen cuál es el nivel de libertad económica que opera en este mercado, la transparencia, las normas laborales, cómo es la productividad de nuestros competidores, qué tipo de regulaciones internacionales y que también estamos ya buscando mercados fuera del Ecuador existen, cuál es la conciencia ambiental que existe en el país en cuanto a lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, generar operaciones que no afecten el ecosistema. Bueno, esto también se vuelve súper importante. Si nosotros estamos claros, y creo que lo que voy a decir no es novedad, que este es un entorno empresarial complejo, creo que eso no es algo nuevo, estaremos mejor preparados para saber por dónde pueden haber más riesgos o afectaciones para nuestro negocio. Así que esto también es súper importante. Aquí está lo que les había dicho hace un momento de las capacidades. Miren, cuando estamos hablando de este pilar, dentro de los 4 pilares del modelo de profesionalización, ustedes tienen que ver cuáles son, en general, aquellos puntos fuertes en su empresa. A lo mejor ustedes me pueden decir, somos una empresa que tiene una solidez financiera. ¿Esa es una capacidad? Por supuesto que lo es. No tenemos necesidad de acceder a créditos. Eso hace que nuestro costo de capital no sea tan oneroso, porque no estamos pagando un crédito, nos podemos autofinanciar, tenemos un flujo de caja sano, tenemos bien controlada la cartera, estamos ordenados en esa parte. Excelente. Otras empresas, en cambio, tienen como capacidad su gente. Tenemos un equipo de trabajo súper comprometido, que conoce mucho el negocio, que está pues a prueba de fuego aquí y que realmente se nota su dedicación por lo que hace. Otros, en cambio, dirán, no, nuestra gran capacidad es en sí toda la organización, cómo nosotros estamos estructurados, cómo tenemos divididas las funciones, el organigrama, los roles, las responsabilidades.
O finalmente otros me dirán, no, nuestras operaciones, tenemos procesos súper automatizados. Generalmente nosotros pues estamos ya en una etapa en la cual hay mucha robotización en ciertas áreas del negocio, o manejamos ya mucha estadística, mucha data, que nos permite ser mucho más precisos en la toma de decisiones. Ese también es otro aspecto que puede convertirse en una capacidad. Hagan ustedes, repito, esta especie de autoanálisis para que al final saquen ustedes sus conclusiones y digan, bueno, esta es mi principal capacidad. Y si yo exploro y tengo claro en qué soy bueno, lo puedo explotar más. Le puedo sacar más ventaja, más provecho, tanto para desarrollar mercados como para establecer mejores redes de negocio. Por lo tanto, este pilar de las capacidades, insisto, tiene que ser una especie de autorreflexión, evaluación, para que ustedes, al estar claros sobre qué son buenos, se apalanquen mucho más en dicha capacidad. Luego, cuando estamos entrando al pilar de la estrategia, probablemente todos ustedes conocen lo que es un FODA. Sin duda eso ya no es nada nuevo, pero es importante para no divagar, para no hacer un FODA que en este caso no tenga mucho criterio y no esté realmente aportándonos una visión o diagnóstico claro de cómo estamos. Aquí les propongo, como ustedes pueden ver, 11 dimensiones internas y 11 dimensiones externas que ustedes pueden evaluar al hacer su FODA. Está claro que las dimensiones internas corresponden a fortalezas y en este caso también debilidades. Por ejemplo, eso es interno, ¿verdad? El tema del liderazgo. En mi negocio, en mi empresa, puede haber un liderazgo participativo, que aporte a la gente, se convierte en una fortaleza. O puede haber, en cambio, un liderazgo muy centralista, muy autoritario, entonces se convierte en una debilidad. Cada una de las dimensiones internas que ustedes ven a la izquierda puede ser una fortaleza o una debilidad, dependiendo, repito, de cómo ustedes lo han venido manejando. Y los factores externos, los 11 factores externos que ustedes ven ahí, pueden ser oportunidades o amenazas. El entorno puede ser una oportunidad o una amenaza. El tema político puede ser una oportunidad o una amenaza. Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes hagan esta evaluación, este análisis, a lo mejor con sus principales colaboradores, con aquellas personas que ustedes aprecian y valoran el criterio que tienen y que pueden aportar, para hacer un diagnóstico de este FODA lo más objetivo posible, porque a partir de que ustedes hayan hecho esta evaluación, van a comenzar a hacer sus planes de acción para trabajar en cada uno de los aspectos que hayan identificado acá. Si el liderazgo hoy en día es una debilidad, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? ¿Cuál es el plan de acción? Perfecto. Si la cultura dentro del negocio es una fortaleza, excelente. Entonces tratemos de ver cómo le sacamos más ventaja a eso de ahí. Ese diagnóstico, ese análisis es el punto de partida para que ustedes puedan tomarle una foto en un momento determinado a su negocio y saber cómo se encuentran respecto a las dimensiones que están bien. Pero la estrategia también continúa con lo que ustedes van a ver acá. Este es un modelo bien interesante y ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar, que fue desarrollado por un profesor de Harvard y se llama Playing to Win. ¿Ok? Es decir, más o menos como jugando para ganar. Él propone esta especie de cascadeo donde hay que ir trabajando en cada uno de los pilares que están acá para ir desarrollando una estrategia. Primero dice, tenemos que definir cuáles son nuestras metas y aspiraciones. Creo que eso no merece mucha explicación, está clarísimo, ¿verdad? Luego, ¿dónde vamos a jugar? ¿Dónde vamos a desarrollar para poder cumplir esas metas y aspiraciones? En tercer lugar, ¿cómo vamos a ganar? Es decir, ¿cuál va a ser nuestra propuesta de valor para que los clientes nos escojan, nos elijan? En cuarto lugar, ¿qué capacidades necesito para ganar? Si yo quiero generar X propuesta de valor, requiero estas capacidades. Y finalmente, ¿qué tipo de sistemas de gestión requiero para sostener
todo este modelo. Ya les voy a mostrar un ejemplo un poquito más detallado para que ustedes comprendan mejor este enfoque que les estoy proponiendo y que, repito, fue desarrollado por un profesor de Harvard ya algún tiempo atrás y me parece muy apropiado en el tema de estrategia. En resumen, él dice, miren ustedes la relación causa-efecto que tiene este modelo. Si yo quiero lograr esto, entonces necesito hacer todo esto. Es decir, léase, si yo quiero alcanzar esas metas y aspiraciones que están en el primer casillero, tengo que hacer todo lo demás. Y si lo vemos a la inversa, estoy haciendo todo esto porque me permite alcanzar esas metas y aspiraciones. ¿Se dan cuenta ustedes la doble relación que existe en este modelo desde el punto de partida hasta el punto final y a la inversa? Y creo que eso le da mucho sentido y mucha lógica, y sobre todo con lo que van a ver ahora. Aquí ustedes pueden ver algunas ideas para cada uno de los casilleros. Por ejemplo, empecemos. Toda empresa tiene que tener definidas sus metas. Metas en cuanto quiero lograr este nivel de ingresos, quiero lograr este nivel de utilidad, quiero alcanzar esta participación de mercado, quiero que me identifiquen como una empresa con estas características, etcétera, etcétera. Todo eso es prácticamente el marco regulatorio, por llamarlo de alguna manera, de lo que va a venir después. Definir mis metas y aspiraciones de la manera más concreta. En segundo lugar, ¿dónde jugar? ¿Con qué clientes y en qué segmentos vamos a priorizar para alcanzar las aspiraciones que definimos anteriormente? ¿En qué geografías? ¿En qué sectores? ¿Con qué productos? Y a lo mejor también definir en qué segmentos vamos a salir o no nos interesa entrar porque simplemente no son parte de lo que nosotros estamos buscando. En tercer lugar, la propuesta de valor que tenemos que construir. Definir por qué los clientes nos tienen que elegir. ¿Cuál va a ser nuestra ventaja competitiva? ¿Cómo nos vamos a diferenciar del resto? ¿Qué cosas vamos a hacer que los demás no están haciendo? Y establecer claramente el modelo de negocio. Miren, como ya les había explicado, un modelo de negocio en palabras sencillas y bien planas, producto para un segmento de mercado, haciendo una serie de actividades y consumiendo algunos recursos. Si ese circuito está claro para todos los empleados de su compañía, créanme que tienen una gran ventaja, porque la gente va a estar mucho más enfocada y sabe lo que le corresponde hacer. Después, ¿qué capacidades requiero? Capacidades en gente, capacidades en tecnología, capacidades en procesos, capacidades en marca, capacidades en imagen reputacional. ¿Qué necesito para poder conseguir lo anterior? Y finalmente, ¿qué tipos de sistemas de gestión son necesarios? A lo mejor requiero algún tipo de sistema informático, sistema contable, sistemas de pagos variables a la gente de ventas. ¿Qué indicadores voy a utilizar para poder medir que están haciéndose las cosas apropiadamente? Bueno, ahí tienen ustedes entonces, repito, un ejemplo de cómo funciona cada uno de los casilleros dentro de este modelo que se llama Playing to Win. Complementariamente a lo que les he mostrado, seguramente muchos de ustedes también han escuchado lo que es el famoso modelo Canvas, que creo que es una metodología súper interesante desarrollada por otro profesor, apellido Osterwalder, que lo que hace, y él dice, esto es como el cerebro de la persona, el ser humano, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y en función de cada uno de los hemisferios es que nosotros pensamos y actuamos. Lo mismo pasa en una organización, dice él. Y aquí ustedes lo van a ver, tal vez ya algunos de ustedes lo conocen, pero él dice y partamos desde el centro. Aquí voy a marcar, primero que nada, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué estoy dirigiendo hacia qué mercados, hacia qué clientes? ¿A través de qué tipo de canales y de qué forma de relacionamiento? Para poder generar ingresos. ¿Ok? Si nos vamos a la parte izquierda, en cambio, aquí se señalan todas las tareas que tengo yo que hacer, con qué recursos voy a trabajar, con quiénes me voy a aliar
y qué costos me va a generar todo este proceso. Y al final del día, y viéndolo de manera muy simple, seré exitoso en tanto en cuanto el lado derecho sea superior al lado izquierdo. Es decir, que los ingresos sean más altos que los costos. Si eso se cumple, estoy haciendo las cosas bien. Y aquí ustedes lo pueden ver ya de una manera también un poco más amplia, ¿verdad? Y con palabras más sencillas. ¿Qué estoy ofreciendo? Que sería mi propuesta de valor. ¿A quién le estoy ofreciendo eso? ¿A qué segmentos de clientes? ¿Cómo me van a conocer esos clientes? Es decir, a través de qué canales. ¿Y cómo me estoy relacionando con ellos? La publicidad, los mensajes, los mails, la propaganda, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las actividades claves? Pero esas actividades claves tienen o consumen recursos. Es decir, ¿qué poseo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Con quién me puedo aliar? ¿Con quién me puedo asociar? ¿Y cuánto me cuesta todo eso? Y como ya les dije, si mi fuente de ingresos es superior a mi estructura de costos, estoy siendo exitoso y estoy haciendo las cosas adecuadamente. Esto es parte del modelo de profesionalización en cuanto al pilar de la estrategia. Ahí tienen ustedes un ejemplo, repito, de lo mismo, exactamente lo mismo, pero con otras ideas y con otros conceptos para cada uno de los casilleros. A mí me gusta mucho este modelo. Hay vasta información que ustedes pueden ver en internet, ustedes pueden ver en distintos medios que hoy existen, y realmente me parece a mí que ahí vale la pena que ustedes exploren más alternativas al respecto para poder profundizar en este concepto. Bueno, para continuar, no todo es tan fácil, ni todo es color de rosas, obviamente. Entonces, ¿qué obstáculos nosotros enfrentamos en este camino hacia la profesionalización? En primer lugar, muchas veces el estilo de dirección muy arraigado del número uno. El que fundó el negocio, el emprendedor, quien ha venido dirigiendo este emprendimiento o proyecto durante algún tiempo, a veces le cuesta cambiar. No es tan sencillo, por supuesto. Otras veces, y por eso está entre comillas, esa lealtad familiar hacia los colaboradores. Por supuesto que sus colaboradores son muy importantes, son el pilar de su negocio, pero no caigan, tengan cuidado de no caer en el paternalismo. Cuando hay que tomar decisiones, cuando alguien no está funcionando, ya se lo ha ayudado, a lo mejor les toca a ustedes tomar, en este caso, decisiones que sean las más convenientes para todos. Muchas veces hay empresas a las cuales les va bien, son exitosas, y entonces dicen, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a hacer todos estos temas de formalización y demás, si así estoy bien? Otros, en cambio, son muy escépticos a las asesorías externas. Muy caro, nadie conoce mi negocio mejor que yo mismo, así que no quiero ningún tipo de asesor externo. Y finalmente, la continuidad de todos estos proyectos muchas veces juega un papel determinante, porque lo que pasa es que empezamos a hacer cambios y queremos que los resultados salgan inmediatamente, y a veces no sucede así. A veces necesitamos un poco más de tiempo y lo que hacemos inmediatamente es cortar o abortar los cambios. Bien, y ya pensando un poco más a largo plazo, obviamente, dependiendo, repito, del tamaño de su negocio, de su proyecto, desafíos futuros, en primer lugar, el tema de gobierno corporativo. Miren, la semana pasada estaba conversando con una empresa más o menos conocida, vende alrededor de 20 millones de dólares al año, o sea, tampoco es tan pequeña, y me contaba una de las accionistas, que son creo que 6 hermanos, y me decía, todos nosotros tenemos un cargo en la empresa, todos. El gerente general, el de ventas, el financiero, todos estamos ocupando un cargo. No nos ponemos de acuerdo, nos peleamos. O sea, ¿cómo no puede haber un gobierno corporativo? No tienen un protocolo familiar, no tienen orden, no tienen definido quién puede y quién no puede trabajar en la empresa. Yo soy accionista, pero eso no significa que tengo que trabajar en la empresa. A lo mejor para mí es más conveniente estar simplemente en el directorio o nada más que me den mis dividendos y listo, que la maneje la empresa alguien que esté mejor preparado. Establecer planes de retención para la gente más importante de su negocio es muy importante también. Ver también cómo van saliendo al acceso a mercados de capitales y financieros, si es que ustedes necesitan invertir para crecer. Muchas veces también es importante ver con quién me puedo aliar, con quién puedo establecer programas de joint venture o asociatividades para así ir creciendo.
No tengo que a lo mejor ser un experto si yo soy quizás el desarrollador de una fórmula, que también yo sea el que produzca los envases plásticos. A lo mejor necesito tener un aliado estratégico para eso de ahí. Y finalmente ir pensando en planes de responsabilidad social, porque ustedes saben que cada vez eso es un tema más observado. Bueno, y finalmente, para ya ir terminando, las conclusiones que les quiero dejar son las siguientes. Si no existe el apoyo desde los accionistas, va a ser muy difícil lograr esta profesionalización. Créanme, convénzanse, es muy difícil avanzar si esto no está desde la cabeza. El crecimiento de un negocio cada vez va haciendo que eso que llamamos el olfato o la intuición se debilite. No estoy diciendo con eso que la experiencia no sirve, por supuesto que sí, pero ya no podemos dejar todo simplemente a la intuición, ya necesitamos ser mucho más formales. Solo la preparación y la construcción de una estrategia que tenga además detrás una cultura organizacional adecuada, les permitirá a ustedes ser exitosos para poder seguir compitiendo en un mercado tan cambiante. Esto no es una moda, esto es un tema de supervivencia. Y finalmente, lo que siempre le digo a los emprendedores, profesionalizar un negocio no significa nunca que ustedes vayan a perder el control, más bien que van a tener un soporte y un apoyo, que creo que es lo que todos buscamos. Bien, muchas gracias. Creo que he tratado de cumplir con el tiempo para dejar unos últimos minutos a las preguntas o inquietudes. Espero, pues, si existen, con mucho gusto para poder atenderlas. Genial, Roberto. Yo muy atento a cada una de las cosas que comentabas, dada tu experiencia, se valida cada una de las diapositivas que nos presentabas y poco a poco ahí damos la apertura para que las preguntas puedan ser respondidas, ya que tenemos a nuestro experto invitado, agradeciéndote justamente tu colaboración y también ese cuidado del tiempo que es muy importante, ¿no? Para justamente respetar los tiempos que tenemos programados. Y acá tengo una de nuestro amigo Peter Roberts, que siempre nos acompaña desde Chile. Él comenta, ¿cómo enfrentar el hecho de que los parientes tienen la motivación? Por ejemplo, apoyaron financieramente, están preparados académicamente, pero no poseen las capacidades requeridas. Ello obliga a buscar profesionales fuera del entorno de parientes o familiares, con el conflicto que ello implica. Pero, perdón, ¿esa es toda la pregunta? Sí, ¿cómo enfrentar el hecho de que los parientes tienen la motivación, por ejemplo, apoyaron financieramente, están preparados académicamente, pero no poseen las capacidades requeridas? Bueno, sí, yo creo, Marcelo, que hay que ser en ese aspecto muy abierto y un miembro de la familia efectivamente puede ser parte del directorio, puede ser nada más accionista, pero no confundir el rol de accionista con administrador. A lo mejor hay que reconocer que mi preparación, mi formación no está al nivel de lo que la empresa requiere y simplemente me quedo con un rol de accionista o establecer ciertas condiciones y decir, y lo he visto en muchas empresas, ¿eh? A ver, si un miembro de la familia quiere trabajar en esta empresa, primero que nada tiene que acreditar tantos años de experiencia laboral fuera de la empresa. Tiene que tener la formación académica en estas áreas. Tiene que pasar por un proceso de selección como cualquier otro. Y tiene que haber una vacante para que pueda aplicar. Entonces, cuando existen normas, reglas, principios, parámetros, yo creo que las cosas se transparentan. Voy a decir una media broma que me comentaba un empresario conocido acá en nuestro medio. Y él me decía, una vez me dijo, ojo, esta es una empresa familiar, esta no es una empresa incestuosa, donde estamos todos y aquí nos mezclamos todos. No, esta es una empresa familiar, pero eso es otra cosa. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso de ahí. Gracias por la respuesta. Justamente acá Rose Muñoz preguntaba con relación al networking en 6 meses. ¿Puede ser? ¿O el network en 6 meses? ¿Puede ser? No le entendí justamente la pregunta que ella realizaba. Y acá Mónica Lucas comenta, ¿no? Justamente lo que acabas de responder basada en la inquietud que tenía Peter Roberts. ¿Es bueno asociarse con la familia? Ella cierra justamente interrogación, pero ya lo contemplaste y ya lo detallaste también, Depende, ¿no? ¿verdad? Depende, ¿verdad? Creo que
en ese sentido uno conoce bien a su familia y dicen que lo más difícil de gobernar es una familia. Entonces depende, ¿verdad? Por ese lado, yo creo que ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La familia es la primera empresa que de alguna forma uno ya empieza a tener como que obligaciones correspondientes. Roberto, una consulta, ¿cómo ves la perspectiva desde marzo en adelante en este 2021 con relación a los incentivos que Ecuador puede captar con respecto a gente que esté interesada a poder levantar nuevamente distintas áreas que están golpeadas, ¿no? Ya sea del factor de la industria del turismo, del entretenimiento o parecidas también. En gran medida eso estará atado al tema de las vacunas, al tema de cómo vaya el entorno político, y si bien es cierto, se espera una recuperación económica para este año, no solo en Ecuador, sino en la mayoría de países de la región. Creo que unos la tendrán más o menos que otros, insisto, dependiendo de los factores que acabo de mencionar. A medida que estos se agilicen de mejor forma, las recuperaciones se darán también más aceleradamente. Yo recuerdo un estudio que ustedes habían justamente, o mejor dicho, que se había compartido con esa proyección de cómo cada una de las industrias se iba a levantar de acuerdo con los protocolos correspondientes, porque a veces también, Roberto, estamos sujetos a las propias leyes que contemplamos y de ahí nos impide si podemos avanzar o no. Pero cuando damos un poquito de libertad, no podemos controlar nada, ¿no? Con relación a los protocolos correspondientes. De acuerdo. ¿Sí? Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que los empresarios lo que buscan es reglas claras, que haya un ambiente de entorno de negocio. Yo no estoy diciendo que sea condescendiente, pero que sí ofrezca equilibrio y sobre todo estabilidad, más que nada estabilidad en las reglas de juego, para tú saber cómo tienes que manejarte y atenerte frente a esas reglas de juego. Los cambios bruscos no son positivos porque definitivamente te pueden afectar en la marcha y continuidad normal de tu negocio. Perfecto, acá tengo una inquietud en la sección de Question and Answers y dice Elisa Romo, Roberto, ¿sugieres factible que un emprendimiento que apenas está surgiendo se acopla a medidas tributarias como es el caso de expedir facturas aunque aún no tenga ingresos? Bueno, yo creo que eso es un tema muy claro, el SRI tiene ahí muy bien definidas sus normas y creo que tenemos todos que apegarnos y ajustarnos a ellas, ¿verdad? Es parte de las reglas, ahí no hay mucho espacio ahí, ¿verdad? Claro, si uno quiere, bueno, ahí también aprovecho de contestarle a nuestra querida participante, el que quiere ser celeste, que le cueste, es decir, que de alguna forma uno quiere crecer y tener una visión no solo a corto o mediano, sino a largo plazo, hay cosas que implican, ¿no? Pero al final ese es el proceso que nos va a determinar de qué tanto hemos avanzado durante un año o no. Es como la propia situación de la pandemia, Roberto, en la cual fue la oportunidad para muchas personas de salir tal vez de su zona de confort y también la oportunidad de hacer algunos cambios determinados. Y eso no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y quien diga que no ha progresado en algo, ahora que ya vamos a cumplir un año desde que empezaron justamente las restricciones, es porque andaba en otra, totalmente. Hasta el manejo, lo que te comentaba al principio, antes de arrancar el webinar, de toda esta oportunidad de poder conectar, de conversar con diferentes profesionales, no solo de manera local, que es lo que te permitía justamente poder elaborar diferentes eventos locales, sino también tener esa cercanía a nivel de speakers internacionales que hemos podido justamente contactar, y eso gracias a la virtualidad. Acá Jacqueline López Chinga dice, saludos Roberto, muchas gracias por aclararnos el panorama. ¿Dónde podemos acudir si el factor financiamiento es el obstáculo para la profesionalización? Bueno, hay muchas personas que probablemente puedan creer en tu idea y que se puedan convertir en inversionistas, y en ese sentido es importante tratar de ver cómo establecer una red profesional de negocios y tú tengas un plan de negocio claro, bien detallado, que lo sepas comunicar, que lo sepas vender
Y a lo mejor, y yo creo que no sería raro, más bien sería algo normal que encuentres gente que quiera arriesgar en tu idea, en tu proyecto, porque repito, hay personas que tienen buenas ideas y les hace falta, como en tu caso, el capital. Pero en ese sentido es importante, hay también incubadoras de negocios dentro de nuestro medio que te pueden servir como una plataforma de exposición para que tú presentes y haya personas que quieran invertir. Y Jacqueline también agrega, Roberto, dice, ¿cuándo o cuál es el indicador para saber el mejor momento para profesionalizarnos? Cuando ves que los problemas te desbordan, cuando sientes que trabajas 24 horas al día, los 7 días de la semana y no avanzas y sigues empantanado en los mismos temas, creo que algo está sucediendo y necesitas hacer un alto, evaluar lo que está ocurriendo, ver los puntos de dolor y empezar a trabajar sobre los mismos para poder corregir eso de ello. Perfecto. Y acá Elisa dice, muchas gracias, muy informativa y valiosa esta presentación. Y yo agradeciéndote, Roberto, justamente como te comentaba, vamos a dedicar estos últimos 10 minutos a algunas preguntitas, 2 o 3 preguntas que puedan resolverlas y puedas comentarlas, muy aparte de la información que ya nos propusiste, o mejor dicho, la información que pudimos aprender. Y recuerden que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que usted pueda revisarlo. Acá Peter comenta, sugerencias para poder enfrentar y resolver el obstáculo de buenos resultados económicos. Es una buena pregunta. Por ahí dicen que si no está roto, ¿para qué lo vas a romper? Y lamentablemente, esto es como yo digo, como la marea cuando estamos en la playa. A veces cuando la marea está alta, te cubre muchas cosas y cuando la marea baja, quedan en evidencia. Cuando los resultados, digamos que han sido aceptables, puedes estar cubriendo muchos problemas que no salen a la luz. Pero cuando vienen momentos de crisis, cuando vienen momentos difíciles, entonces ahí recién dices, hay que hacer estos ajustes, estas mejoras, y quizás ya va a ser más complejo. A mí me parece que presentando un buen análisis de escenarios, de cómo el futuro se viene dando, de qué amenazas puede haber para el negocio, para que los accionistas o los principales vean que el buen momento que tienen no está garantizado, que ojalá que siga siendo así, pero que siempre hay que evolucionar y sobre todo prepararse para los nuevos desafíos y cambios. Y ahí me puedo quedar horas hablando de BlackBerry, de Blockbuster, de Kodak y de tantas empresas que eran tremendamente exitosas y líderes en sus negocios. Y bueno, ya sabemos en qué terminó ese cuento. Esa es parte de los testimonios de lo que acaba de comentar Roberto, es tan real, que a veces también se da dentro de las propias personas. No seamos ese Blockbuster, no seamos ese Kodak, no seamos esa empresa si es que nos vemos personalmente, sino que siempre tratemos de aportar al propio cambio. Y bueno, como digo, siempre pasa algo que cuando ya nos vamos a despedir empiezan a salir más preguntitas. Y acá Rose Muñoz dice, como recursos de inicio de emprendimiento, podría conectarse con expertos en cada área profesional para que despegue el negocio y luego convertirse en aliados. ¿En qué tiempo podríamos medir estas alianzas como base? Nuevamente, yo creo que estar siempre al día en los temas normativos del mercado, estar siempre al día en información acerca de ruedas de negocio, de inversionistas, que les permita a ustedes ver por dónde puede haber oportunidad. Yo creo que alguien que está permanentemente en esa búsqueda, en ese análisis, en esa observación, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? De ahí pueden salir grandes ideas. Perfecto. Y acá Peter Roberts nos dice, muchas gracias, felicitaciones al expositor y a Épico. Michael nos comenta, buenas noches Roberto, ¿qué recomendaría cuando no se obtiene un resultado esperado? ¿Mejorará o será de pulir la estrategia con algo de tiempo o cambiar de inmediato para ver qué más rápido podemos obtener un resultado? Gracias. Bueno, puede ser una mezcla de todo eso, ¿verdad? Porque el mundo de los negocios es así, el mundo de los negocios tiene altas y bajas. Cuando vienen las épocas difíciles hay que analizar qué es lo que puede estar ocurriendo para tomar medidas o qué es lo que yo necesito en este caso mejorar para poder seguir siendo atractivo para el mercado, ¿verdad? Depende, o sea, pueden haber muchos factores que estén alrededor de lo que le está ocurriendo a un negocio que está atravesando por un mal momento.
Perfecto. Y acá Mónica Lucas dice, muchas gracias por despejar dudas. Felicitaciones al equipo. Rose Muñoz también, gracias por su excelente aporte. Y Peter agrega, ¿es conveniente incorporar profesionales a cambio de participación del negocio en vez de salario? Depende, yo creo que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque incorporar socios, ahí sí vendría un tema de tener un buen, o sea, no quiero irme así en un nivel tan elevado de decir un buen nivel de gobierno corporativo. A ver, si una empresa ya de cierto tamaño, se vuelve fundamental, pero si es apenas un emprendimiento, no vamos a pensar todavía en un gobierno corporativo, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener bien trazada la cancha y entender todos que ser accionista, si bien es cierto, implica derechos, pero también implica obligaciones. Y si eso está bien claro y bien comunicado, bueno, pues veamos si nos entendemos o no, para ver si podemos o no ser socios. Totalmente de acuerdo con esa respuesta, Roberto. Y acabo de compartir la cuenta de LinkedIn de Roberto para que empiecen a seguirlo y vean el valor agregado que le hace a cada una de sus publicaciones y también toda esa red que lo acompaña. Yo agradeciéndote justamente en nombre de Épico, la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad, que gestionamos estos webinars para poder empoderar a los profesionales, emprendedores, estudiantes y empresarios también para que nos actualicemos con esta información que de manera constante tratamos de llegar a cada uno de ustedes. Roberto, muchas gracias. Por ahí me estaban escribiendo si es que les podemos compartir la presentación a los correos a los participantes, si no hay ningún problema. Yo te la envío. Ya, chéverísimo. Y nada, agradeciéndote, gracias por tu tiempo. Y como somos muy puntualitos, recuerden que si alguien se lo perdió, pueden revisar esta presentación en nuestro canal de YouTube, que va a quedar guardadito y almacenado y nos pueden encontrar como Épico Guayaquil. Así que los espero. Roberto, un abrazo y espero que vengas para que conozcas el Centro de Emprendimiento. Muchas gracias por la invitación. Ahí tenemos que coordinarla y ahí estaré. Listo. Chao, gracias. Y buenas noches con todos. Gracias.